A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical liderada por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco iban radicalizando sus acciones y la policía era incapaz de detenerlos. Belaúnde ordenó en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crearon zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos fueron masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecentó su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios eran cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso trasladó sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logró captar adeptos. El clima de terror se generalizó con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bombas. En el interior del país, los campesinos empezaron a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 apareció otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubicó su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y buscó una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar hubieron secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinaron a autoridades y reunieron grandes fortunas. Quisiera un poco que nos puedas compartir acerca de tu experiencia dentro de todo este contexto de la lucha armada, ¿no? Bueno, mi nombre es Samuel Cuadros. He tenido la oportunidad, el privilegio de pertenecer a la Armada del Perú. He sido infante de marina, he servido en mi patria por 23 años. Me retiré del grado de técnico después de haber cumplido una tarea muy especial dentro de la pacificación del país, de la manera interna como también en la externa. Así que salí en buen momento cuando todo estaba pacificado. Mi experiencia personal con respecto a la lucha armada, a la subversión, las cosas que pasaron desde el año 83 en adelante, donde el Congreso aprobó la participación de la Fuerza Armada en la ciudad de Ayacucho y en otros lugares del país. Realmente ha habido momentos muy difíciles para nosotros porque teníamos que contrarrestar la actitud de las personas que habían decidido pertenecer a estos grupos subversivos como son Sendero Luminoso, el MRTA, en las cuales eran nuestros propios paisanos, entre peruanos estábamos en estas circunstancias, y qué difícil es la ausencia de lo que es el valor a la vida, lo que es el amor al prójimo. Son circunstancias en que todos hemos sido probados de una u otra forma, y aunque lamentablemente algunas veces no se han tomado buenas decisiones, pero pasamos tiempos muy difíciles, enfrentamientos. Me tocó la oportunidad de participar en Ayacucho en varias oportunidades. He estado en varias ciudades de esta zona de nuestro país tan querido. ¿Qué conclusiones sacaste tú en cuanto a los derechos que tenían los propios pobladores de la sierra, de la selva? Si eran tratados de la misma forma o inclusive tomados como personas que tenían menor valor, ¿no? Las órdenes que teníamos de nuestras autoridades era la pacificación, tratar de restaurar el orden, la confianza del pueblo al país, al gobierno, a las autoridades. Y en mi concepto he tratado de mantener en esos principios, a pesar que éramos tentados para hacer muchas cosas indebidas. La reconciliación es la salida para estos problemas. He tratado de lograrlo, he logrado algunas veces
reconciliar las familias, el Estado, algunas personas que han sido también detenidas. Pero en todo esto, también a mis propios compañeros he tratado de ser modelo para ellos como cristiano que soy. Qué bueno, y quisiera que puedas compartir quizás la experiencia más cruda que tuviste que enfrentar durante esa época, ¿no? Lo más difícil que fue para ti o algo que recuerdas que siempre puede estar en tu mente. Yo lo que recuerdo que una noche llegamos a un lugar mucho muy alto, no le voy a mencionar el lugar, pero es un lugar donde el sol casi ni sale. Es completamente casi invierno todo el tiempo, el frío, la lluvia, la helada. Así que fuimos a reemplazar a mis compañeros, llegamos por helicóptero, nos dejaron en un punto muy importante y justamente estábamos unas horas ahí, eso de las 2, 3 de la madrugada, comenzaron a atacar a nuestra base los subversivos. Era Sendero Luminoso que habían decidido atacar nuestra base contrasubversiva y lo hicieron, y en esa hora de la madrugada no teníamos nuestras posiciones de trabajo, de combate, están fuera de la base y dentro de la base, y a mí me tocó estar fuera en una posición, pero era muy difícil, donde era probado el valor, el amor a la patria, el amor al prójimo, a mis compañeros que estaban dentro de la base. Así que estuvimos en un momento de cruce de fuegos, y luego como no hubo, nosotros repelimos de una manera correcta, pero nadie nos veíamos, solamente miramos el fuego, las luces, la bala trazadora para aquí, para allá, y una serie. Gracias a Dios que no hubo heridos, hubo sí bastante nerviosismo, a pesar que uno es militar, uno está entrenado para todas estas cosas, pero uno es ser humano y también siente el miedo, siente el temor a la muerte, y todas esas cosas que suele pasar. Pero por mi lado, al final eran las 5:30 de la mañana, estaba un poco claro, pero perdón, a eso de las 5 de la mañana, cuando todavía está un poco oscuro, vimos que los terroristas comenzaron a incendiar algunas casas de los pobladores, ya que no pudieron entrar a nuestra base, ya que no pudieron lograr alguna baja. Ellos, por venganza, de cólera, de haber no logrado su objetivo, comenzaron a quemar algunas casas, y nosotros salimos luego como a las 6 de la mañana, 5:30, a ver lo que pasaba o a poder tratar de capturarlos o perseguirlos, y no lo logramos. Pero cuando salimos encontramos en cada esquina personas muertas con un tiro en la cabeza, familias heridas, o sea, varios muertos en el camino, casas quemadas completamente por ellos. ¿Qué tenían que pagar los pobladores esta situación que ellos no habían podido lograr contra nosotros? Así que pudimos ayudar a algunas de esas familiares, y lo más triste en este cuadro que vi fue que cuando salíamos del pueblo y ya íbamos al cerro, había un pequeño caminito y había una señora con su hijito de aproximadamente 3 años, que ella la tenía en la mano a las 5:45 de la mañana aproximadamente, y le dijimos: señora, ¿qué hace aquí usted? Señor, por favor, tráigala a mi esposo, se lo acaban de llevar. Se lo llevaron a su esposo, a la fuerza, los subversivos. Nosotros regresamos de las 5:30 de la mañana, regresamos como a las 6:30, 7 de la noche, y ¿tú sabes qué? La señora seguía con su hijito en ese mismo lugar, y nosotros regresamos con las manos vacías porque no encontramos a nadie. Sí, bueno, te agradezco bastante por el tiempo y por habernos compartido en esta tarde tu historia y un poco de la experiencia que tuviste que vivir en eso. Nos encontramos con un exadepto del movimiento Sendero Luminoso, a quien formularemos ciertas preguntas. ¿Cuál fue la causa para pertenecer al movimiento Sendero Luminoso? Mire, la causa para pertenecer al Sendero Luminoso era porque anteriormente habían muchos robos, la policía maltrataba a la gente, y entonces eso era a que yo me convirtiera voluntariamente. Y no era voluntariamente, sino me exigieron, por motivo de que yo estaba en el ejército, me contrataron para estar en Sendero Luminoso, porque necesitaban gente especializada que utilizan armas, y como yo era fresco en esto, y por eso me metí. Y también me metí porque verdaderamente veía abusos, veía muchos, no podía dejar tu casa así, robaban todos, y me metí a eso para poder frenar a todos los abusadores, como tanto la policía como tanto los de... ¿Hubo algún suceso en el cual estuvo al borde de la muerte? Tuve varios, pero como dice, me he librado de tantos atentados, y estaban atentados fuertes, pero me he librado de varias cosas, varios atentados que eran verdaderamente hasta la muerte, ¿no? Pero justamente el arma que tenía me ha salvado de todas las dificultades, y tenía que ya disparar. ¿Qué sería nuestro Perú hoy en día si Sendero Luminoso hubiera gobernado? Mira, ahorita
justamente el Sendero Luminoso pensaba que iba a llegar al poder, ¿no? Y si iba a llegar al poder, justamente no habría esas violaciones, no habría matanzas, no habría, ¿cómo se llama?, ataques, porque la subversión frenaría de todo esto. Pero aparte, el poder de lo que están los senderos aprovecharían en muchos casos. Los grandes jefes se aprovecharían de los humildes. Habría maltratos, porque ellos, ¿quién los acusa a ellos? Nadie. Entonces ellos verdaderamente se aprovecharían de todo eso, porque sí pensaban llegar al poder, pero ya. ¿Qué hecho lo hizo reflexionar para que usted se vuelva a insertar a la sociedad? Mire, para yo, regresar a la sociedad que verdaderamente tanto anhelaba desde niño, ¿no? Pensaba, porque mi padre era cristiano y yo no pensaba nada de esto. No pensaba ni si existía Dios, no pensaba nada de esto. Y yo verdaderamente, para mí era el tener esto, el tener alma, era para mí, imagínate, matar, era fácil, ¿no? Pero sucesivamente mi padre nunca me dijo que me entregara, sino que él me hablaba de la palabra y yo verdaderamente entendía. Y poco a poco empezaba a reflexionar que las cosas que estaba haciendo era malo, no era nada bueno. Pero fin así conocí al Señor, el Señor ha sido tan bondador para mí y me ha hecho un cambio, ¿no? Regresé verdaderamente, ya conozco el mundo que verdaderamente quisiera haber estado más antes, pero no ha sido posible. Y desde ese momento, ya al convertirme a ser cristiano, para mí era increíble, era como una novedad, como si recién volviera a nacer y ver una nueva vida, buenos amigos, buenos hermanos y dejar de todos. No era fácil, pero he podido salir adelante, gracias a Dios, ¿no? Que Él ha sido todas las fuerzas que Él nos ha dado, todo el poder para poder hacer ese. Si se volviese a presentar la misma situación, ¿se volvería a vincular con Sendero Luminoso? Mira, si se presentara una segunda oportunidad, yo ya frenaría todo esto y seguiría buscando una nueva vida verdaderamente para reflexionar. Y yo también les aconsejo a los jóvenes que verdaderamente no toman esa decisión que yo tomé, porque no era bueno. Para mí, de todo esto ha sido un proceso. Me convertí desde joven, prácticamente estamos hablando de los 17 años, y no lo volvería a hacer si me presente una segunda oportunidad. Yo a los jóvenes les pido que reflexionen de todo esto, no es nada bueno. Y imagínate ver esa vida no es normal. Ahora quisiera a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que realmente las amo, y a todos los jóvenes, ¿no? Les pido que... Agradecemos su testimonio y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué podemos rescatar de la obra? Que prácticamente mostraron la cruda realidad que se vivía muchos años atrás en el Perú, cuestión problemática que nosotros no vivimos porque somos jóvenes, pero veo muchas personas que sufrieron carne viva todo este atentado. A mí sí me gustó, creo que es una de las tantas formas o maneras de poder dar a conocer este periodo de nuestro país, ¿no? En el cual se pasó por mucha tristeza, mucho dolor, ¿no? El cumplimiento de los derechos de parte de los ciudadanos, por parte de los ciudadanos, donde todo de verdad no... Perdón, pero aquí hay algo confuso en realidad, porque se suponía que
bien claro cómo se mostraban las cosas, ¿no? Se suponía que los militares eran los que brindaban protección a los ciudadanos, entre comillas, ¿no? Porque ese era el fin, ¿no? Que los militares en realidad ayuden a los ciudadanos por lo que se vivía. Pero en la obra se manifestó que, o sea, que no era así. O sea, que incluso los militares eran los que hacían aún más daño que los propios subversivos, como se suele llamar. Creo que como que se sentían con el derecho de hacerlo por el hecho de que estaban con poder, ¿no? Con autoridad, y que podían imponer lo que se les daba la gana, ¿no? Como muestra en la obra ese hecho de que incluso los policías o militares de alto rango entraban a la morgue para poder abusar. Pero ustedes ¿qué opinan? ¿Pero por qué se daba eso? O sea, ¿por qué tenían la necesidad de ellos de ingresar a la morgue y abusar a las personas muertas? Bueno, se querían satisfacer supuestamente, ¿no? Pero, claro. O sea, no hacían de mala manera. Pero fuera de ello, en sí yo creo que los militares no eran los culpables. ¿Quiénes? Los culpables eran los que estaban arriba de los militares, los que los mandaban. Ellos son los verdaderos culpables de todo la tragedia que se vivió. Ellos simplemente recibían órdenes de matar a quien no respetaban diversos mandatos o diversas reglas que se establecían en ese entonces. Pero fuera de eso también abusaban de gente, y eso no creo que les mandaran los generales. Claro, también Claro. uno decide, pues. O sea, era como un estigma de satisfacerse, o sea, poner en total crueldad, o sea, de intentar hacer algo a una persona ya fallecida. Creo que ya eso va en su persona, o sea, era mala gente de hacer eso, de violar a niñas. Incluso está sumergido el concepto de todo lo que tiene que ver con la gente de la sierra, los indígenas, ¿no? Porque, o sea, creo que incluso los militares tenían ese pensamiento, ¿no? De que porque ellos eran serranos, eran gente de otro lugar, eran menores que ellos, ¿no? Entonces no tenían los mismos derechos que ellos, o no tenían el mismo valor. Entonces como que abusar de esas personas, incluso muertas, era como si nada, ¿no? Era como que tocar a un animal o cosas Ustedes así. se pusieron a pensar que supuestamente los de Patria Roja, que se suele llamar, se suponía que venían a hacer el bien para el país. Pero ¿por qué se sumergieron más en hacer crueldades y no seguir por el camino que ellos tenían previsto hacer, ¿no? O sea, liberar a este pueblo peruano de la pobreza, la injusticia y todo eso. ¿Por qué más se declinaron a hacer barbaries en los pobladores más de bajos recursos? Incluso cuando en el camino a poder llegar a sus objetivos se dieron cuenta de que habían cosas más importantes, ¿no? Como los derechos, como la libertad, que no las tenían, ¿no? Y que incluso eran para ellos más importantes que salir de pobreza o cualquier otra cosa. María Josefa representa a todas esas niñas que fueron de sueños rotos. Sí, bien. El doctor, por ejemplo, el doctor que estaba por encima de Requena. Sí, Mauro Requena. Y a Mauro Requena, él simplemente él era como que representaba al Estado. Él era como el que mandaba. Y la cosa tenía que cumplir eso. Y su obediente, la persona que obedecía todas las órdenes era Requena. Que no le quedaba más que hacer, que no le quedaban otras cosas que hacer más que obedecer a todo lo que le decía el doctor. Creo que la obra mostró lo más violento de lo más violento que se pudo haber vivido en ese entonces, porque mostraron no solo todos los asesinatos, sino más bien mostraron cosas más profundas de ellos, como fueron las violaciones a personas que habían fallecido. Siento que esta obra también se ha realizado, claro, para todo el público, pero sobre todo a nosotros que somos jóvenes, que no hemos vivido en carne propia lo que es vivir esta época del terrorismo, como es la palabra terror para todos los habitantes, sobre todo para esta zona. Y bueno, yo sentí mucha tristeza porque no se pudo hacer nada en ese momento. La gente estaba desesperada, no sabía qué hacer, las familias huían,
todo iba en contra de los pobladores y pues siento que te deja el mensaje de identificarte más con tu país, tener un sentido de identidad con él, de poder comprender a esas personas, de poder sentir en base a sus experiencias, en base a todos sus sentimientos, lo que en realidad han vivido. Entonces nos deja eso, nos deja de que evitemos que se vuelva a repetir un conflicto armado, evitemos que se vuelvan a estropear los derechos, porque muchos ya son perdidos, ya no son valorados, entonces no hay un progreso tampoco para el país, es como que nos estancáramos. Entonces todavía estamos a puertas de dar un nuevo comienzo, de poco a poco remodelar a nuestro país, remodelar la mente de las personas. Es difícil la situación ahora por la sociedad que tenemos, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra identidad y es parte de poder comenzar algo nuevo.